lección número 4 de, de nuestra serie de seminars sobre el ODS 7, el presente y el futuro de la energía. Hoy, para iniciar nuestra sesión, tenemos dos invitados de lujo que nos vienen a hablar sobre el costo y la inversión de la energía. Los voy a presentar a ambos para después pasarle la palabra al que va a iniciar esta sesión. Tenemos a Ramón Candia, Chief Investment Officer de CIFI, y tenemos a Fernando Zúñiga, Managing Director de MPC. Entonces, a ambos les doy la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Pueden prender sus cámaras. Y Ramón, te pasamos el micrófono y la palabra para que puedas iniciar la sesión del día de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho ¿Cómo gusto. estás? Bienvenidos Ramón y Fernando a la sesión del día de hoy. Gracias, muchas gracias. Ramón, iniciamos contigo, ¿te parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. Déjeme ponerme un poquito más donde Por no me supuesto, pegue tanto el sol. sí. Buenísimo. No, muchas gracias ante todo por la invitación y encantado de estar en este webinar. Carla, ¿cómo manejamos el tema de la presentación? ¿Puedes presentarla tú? ¿Puedes compartir pantalla? Okay. O si quieres, no sé, como tú quieras. Nosotros estamos aquí para... ¿Quieres que la proyecte yo? A ver, ya estoy. Sí, como quieran. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos perfectamente, Ramón. Perfecto, bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación a sumarse. Un placer estar en este webinar. Como comentado por Carla, yo soy Ramón Candia, el Chief Investment Officer con CIFI. Mi tema hoy en día, perdón, el día de hoy va a ser cómo se financia la energía. Yo le voy a dar una perspectiva un poco más desde el punto de vista de la deuda, dado que nosotros somos una institución financiera que financia proyectos de infraestructura, siempre con deuda. Fernando, que viene más bien de la parte de la inversión de capital, se va a enfocar un poquito más en la parte de cómo invertir, digamos, capital de riesgo, ¿no? Y yo un poquito más por la parte de la deuda. Rápidamente, para comentarles, CIFI es una institución financiera que ya tiene 20 años operando en América Latina y en el Caribe. Como pueden ver, estamos bastante distribuidos en toda América Latina. Nos enfocamos sobre todo en infraestructura, digamos, en el mercado medio, en el middle market. Son proyectos usualmente por debajo de los $200 millones. Hoy en día nuestro portafolio, como pueden ver abajo, se compone en aproximadamente 45% en infraestructura llamada energía renovable, ¿no? Así que es gran parte de nuestro negocio. Hemos desembolsado más de $1.7 billones, movilizado 20 billones, más de 200 proyectos y somos aproximadamente unas 30 personas en CIFI, ¿no? Nosotros nos enfocamos en lo que es la parte o en los servicios que prestamos, es todo lo que tiene que ver con la financiación, con nuestro propio capital de CIFI, de proyectos a largo plazo. Asset Management, nosotros también tenemos una división de Asset Management donde administramos fondos de terceros. En ese sentido, el primer negocio que tenemos en este segmento se encuentra en República Dominicana, donde manejamos fondos de los fondos de pensión dominicanos que invierten en proyectos de infraestructura a través de CIFI. Y adicionalmente también prestamos servicios de asesoría o de estructuración financiera, ¿no? Los productos que ofrecemos son prácticamente financiamiento de los proyectos, donde dirigimos el capital directamente hacia los proyectos, ya sea a través de deuda senior o subordinada, plazos de hasta 17 años, con transacciones que son garantizadas y estructuradas, ¿no? O préstamos corporativos, siempre y cuando las empresas estén en uno de los sectores en los que nosotros nos movemos, ya sea mediano o largo plazo, normalmente garantizados o
ya sea con colateral o flujos o en base a reservas. Los accionistas de SIFI, como pueden ver, está bastante, digamos, distribuido. Tenemos, digamos, el bloque que ven de la izquierda hasta abajo de lo que son la banca de desarrollo. Tenemos el Fondo de Desarrollo de Noruega, el Norfund, el Fondo de Desarrollo de Finlandia, el Banco de Desarrollo del Caribe y el Banco de Desarrollo de Centroamérica, 2 bancos privados, Banco Pichincha Caixa, y 20% también lo tiene la gerencia misma, ¿no? Somos una institución, digamos, compuesta principalmente por accionistas del mundo de la banca de desarrollo, pero también cerca de 40% privado, ¿no? Estos son los sectores que nos enfocamos, como pueden ver, bastantes sectores diferentes de la infraestructura, y como comentaba anteriormente, principalmente hoy en día concentrados en el sector de energía y principalmente en ese sentido en energía renovable. Estos son algunos de los ejemplos que hemos financiado en el último tiempo, pero como pueden ver bastante en el sector de energía solar. Allí pueden ver un MOE Brasil, que es una planta de generación de etanol eh, para combustible, una planta de energía en base a biomasa, también un portafolio de generación distribuida en techos, entre otras cosas, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia social medioambiental. Todos los proyectos que financiamos cumplen con los principios de Ecuador y los IFC Performance Standards, contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible, alineados con el Acuerdo de París y el cambio climático. Y tenemos muy en cuenta todo lo que son los temas de transparencia y responsabilidad, ¿no? Entonces, para entrar en el tema, ¿cómo se financia la energía? Sobre todo enfocándonos un poco en lo que es energía sostenible o en energía renovable. Como pueden ver, la región sí ha experimentado un crecimiento importante en lo que es su matriz energética. Como pueden ver, hace unos 10 años, 51% era renovable, mientras el 66% al día de hoy es renovable, con lo cual esto representa un incremento relevante. Como pueden ver, aquí tenemos 3 mercados diferentes en Centroamérica energéticos, y pueden ver, digamos, cómo es un poco de volátil, ¿no? Los precios de energía en estos mercados, con lo cual obviamente el marco, tanto jurídico, el marco, digamos, de participación en el mercado eléctrico de los proyectos de energía renovable son bastante importantes, ¿no? Para darle la estabilidad a los proyectos que requieren, ¿no? ¿Quiénes lo financian? Los proyectos de energía, sobre todo renovables, los financian tanto bancos, instituciones financieras como SIFI, que no es un banco per se, sino una institución financiera que se dedica únicamente a este sector. El mercado de capitales, a través de emisiones de bonos, donde puede participar cualquier inversionista profesional que quiera participar en la compra de dichos bonos. Las agencias de desarrollo como el BID o el IFC, entre otros, y los asset managers, prácticamente instituciones que manejan fondos de terceros, ¿no? y prácticamente invierten para ellos a largo plazo. Desde nuestro punto de vista, para poder seguir desarrollando lo que es la industria de energía renovable y que pueda seguir creciendo la matriz en ese sentido, hay factores que son bastante relevantes para el desarrollo de esta industria, ¿no? Y entre esos me quería resaltar 4. Leyes y reglamentos claros y transparentes bajo los cuales se desarrollan, operan y financian los proyectos, es decir, el marco jurídico que se da para dichos proyectos. Una política pública adecuada al desarrollo de los proyectos de energía y el marco jurídico. Aquí tenemos todo lo que son licitaciones públicas, espacio para la participación privada, contratos de venta, de compra de energía, compra y venta de energía privados y otros incentivos, ¿no? La estabilidad de los ingresos y factores macroeconómicos, como por ejemplo lo que es el tipo de cambio, la inflación y la protección a las inversiones extranjeras. Y como último, la generación de mercados competitivos, ¿no?
Y para entrar un poco más en detalle en este sentido, obviamente una institución como SIFI, que por ejemplo está bastante diversificada en toda la región, obviamente nosotros preferimos buscar mercados los cuales las leyes y los reglamentos sean más claros y transparentes, donde haya una política pública que permita la participación adecuada de los privados, y obviamente que tanto la estabilidad de los ingresos como factores macroeconómicos sean mejor, ¿no? En el caso de la energía, muchos de los países eh, mueven el mercado energético en divisas extranjeras, es decir, el dólar. En el caso, por ejemplo, de Chile, de Guatemala, bueno, Panamá, que tiene el dólar, o El Salvador tiene el dólar, son países que se hace un poco más fácil para un inversionista como SIFI, que tiene un balance en dólares, también prestar a proyectos que generan la misma moneda, ¿no? Con respecto a todo lo que es la política pública, para darles un ejemplo, hoy en día en Chile se desarrollan licitaciones públicas cada cierto tiempo, donde se permite participar en un proceso competitivo. Los proyectos o los participantes privados que ofrecen el precio de energía más competitivo son los que son los que se van a llevar el proyecto y lo van a poder desarrollar, y se van a poder llevar, digamos, un contrato de venta de esa energía, lo cual prácticamente le permite desarrollar dicho proyecto. Siguiendo con esto, qué es lo que necesitan las instituciones financiar los proyectos, ya desde una perspectiva un poquito más macro del marco jurídico, etcétera, ya yéndonos un poco más a lo que necesita cada proyecto per se para poder ser financiado, ¿no? Proyectos con una estrategia comercial sólida y viabilidad en el largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas oportunidades de desarrollar proyectos, de construir proyectos, de encontrar un lugar donde interconectarse, de encontrar un lugar, por ejemplo, para un proyecto solar que tenga una radiación favorable, o un parque eólico que tenga una buena capacidad de viento. Pero más que desarrollarlos, que encontrar ese lugar, entre otras cosas, la parte más importante y más retadora es cuál va a ser la estrategia comercial, ¿no? Usualmente la mejor estrategia comercial es tener un contrato de compra-venta de energía, o traducido del inglés, el Power Purchase Agreement, PPA. Prácticamente eso es lo que permite a un proyecto tener una generación estable de flujos de caja futuros. Usualmente estos contratos son a 10, 15, 20 años, con lo cual una institución financiera como SIFI también puede ofrecer un préstamo a largo plazo, bastante en línea con el plazo de dicho contrato de compra-venta de energía, ¿no? Hay otras industrias, o la industria, otras regiones se desarrollaron incluso con remuneraciones garantizadas. En el caso de Alemania, o los Estados Unidos en algún momento, en Europa existía el llamado feed-in tariff, que prácticamente garantizaba cualquier proyecto que se interconectara a la red y tuviera los permisos necesarios, le permitía recibir un precio por la energía por un plazo mínimo garantizado por un espacio, en el caso de Alemania, por ejemplo, de 20 años, ¿no? Entonces, ese es el modelo comercial un poco más sencillo, donde simplemente hay un desarrollo, te conectas a la red y recibes una remuneración garantizada. En el caso de Latinoamérica no ha sido el caso, y creo que muchos países han sido incluso más exitosos con licitaciones públicas donde se entregan contratos de compra-venta a largo plazo, dado que también tienen un efecto mucho más importante a que las empresas que participan en dichas licitaciones, para llevarse los contratos, intentan ofrecer obviamente el mejor precio de la energía posible, con lo cual también los países o los gobiernos, los estados, se pueden beneficiar del precio de energía más competitivo posible, ¿no? Y luego también existe la estrategia comercial a través de la venta en el mercado spot, ¿no?
El mercado spot es simplemente la venta de la energía al precio en el minuto en el cual se está inyectando a la red eléctrica, ¿no? Obviamente ese tipo de modelo de negocio es mucho más volátil. Puedes tener precios de energía muy altos un año, más bajos el otro, o puedes tener diferentes dinámicas en el largo plazo en la industria eléctrica que pueden determinar que el precio sea más o menos favorable, ¿no? Con lo cual, obviamente, una institución como SIFI se le hace un poco más difícil, un poquito más difícil financiarlo. Los contratos PPA o de compra-venta de energía sólidos, obviamente, también son importantes. Un contrato, por ejemplo, que se pueda terminar en un plazo o que se pueda terminar o dar por terminado por la contraparte un año después de haber sido firmada, usualmente tampoco añade tanto valor, dado que a la final lo que busca una institución como SIFI de financiar proyectos a 15 años, por ejemplo, es tener esa estabilidad a largo plazo y que no simplemente cambie de la noche a la mañana la estrategia comercial, ¿no? Instituciones financieras que provean deuda usualmente no toman riesgo de desarrollo, pero sí riesgo de construcción. Dicho eso, obviamente para que se pueda financiar este tipo de proyectos también necesitas un desarrollador que tenga la capacidad de desarrollo eficiente, que pueda conseguir todo lo que son los temas de permisología, etcétera. Y una vez que esté completamente desarrollado el proyecto, ya instituciones como CIFI u otros ya pueden entrar a financiar todo lo que es la parte de la construcción. Usualmente una institución financiera que presta a largo plazo también requiere hacer una debida diligencia completa, esto con asesores también, asesores, digamos, profesionales que acompañan a la institución financiera en todo el proceso. Esto desde el punto de vista legal, el punto de vista técnico, el punto de vista social y medioambiental, el punto de vista financiero y de seguro, entre otros. La visibilidad del recurso renovable, es decir, en el caso, por ejemplo, de un proyecto eólico, usualmente se hacen mediciones en el sitio de mínimo unos 12 de 18 meses para determinar cuál es la velocidad del viento en cada uno de los diferentes meses del año. Mediciones de la irradiación solar en el sitio, entre otras cosas, ¿no? La capacidad de evacuación de energía, obviamente, y posibles congestiones, es decir, que realmente el proyecto tenga capacidad de inyectar en la red eléctrica al momento en que está generando energía. Luego, entre los factores principales de la estructura financiera, usualmente una institución financiera, un banco o cualquier proyecto que se vaya a financiar de cualquier otra forma, requiere de parte del inversionista un capital mínimo, usualmente se encuentra entre el 20-30%, y ya el 70-80% es financiado a través de algún banco. Plantas competitivas en costos de construcción y generación. En otras palabras, para poder ser competitivos en el mercado, poder, digamos, tener la capacidad de asegurar un contrato de compra-venta de energía a un precio competitivo. Obviamente el costo de desarrollo y de la construcción tiene que estar en línea con lo que es mercado y adicionalmente tiene que tener una buena capacidad de generación, ¿no? Es decir, que también si es un proyecto eólico, obviamente que esté construido en un lugar que tenga buen recurso eólico, o igualmente si es solar, donde haya buen recurso solar, o si es una planta, por ejemplo, de generación de biomasa que tenga suficiente, eh, digamos, capacidad de lo que es la materia prima para generar la energía. Ratio de cobertura de deuda adecuado en diferentes escenarios probabilísticos. Esto lo que quiere decir es que prácticamente lo que hace, a diferencia de lo que hace un inversionista como Fernando, de ver cuál es la tasa interna de retorno del inversionista, nosotros lo que usualmente vemos que al precio que nosotros determinamos correcto para la deuda, el proyecto tenga suficiente capacidad de generación de flujos, es decir, que tenga un ratio de cobertura de deuda. Eso quiere decir la diferencia entre el flujo de caja libre que genera el proyecto y, y el pago de la deuda.
Luego garantías estándares. Cada proyecto debe tener este tipo de garantías estándares que funcionen para poder financiar los proyectos. Se hace a través de sesiones o de fideicomisos. Usualmente durante la construcción, dependiendo del riesgo del proyecto, podría haber alguna garantía por parte del promotor o una garantía bancaria en caso de sobrecostos. Y dependiendo de la industria también, dependiendo de la jurisdicción, en muchos casos también se acostumbra en proyectos de financiaciones a largo plazo, se acostumbra a usar o ley local o ley Nueva York. E igualmente, usualmente también existe una cascada de pagos, lo que quiere decir es que a través del fideicomiso o a través de las cuentas que forman parte del proyecto, se determina cómo es la cascada de pagos, en el sentido de que hay una cuenta de ingresos, luego se pagan todo lo que son los costos de operación y mantenimiento, luego se paga la deuda y como último ya todo lo que es la distribución de dividendos. Así que bueno, ese es mi último slide, pero encantado de escuchar ahora a Fernando y contestar cualquier pregunta que puedan tener. Gracias, Ramón. Buenísimo. Ahora tengo algunas preguntas para ustedes, pero vamos a escuchar a Fernando primero para entonces amarrar las dos temáticas. Fernando, los micrófonos y la pantalla son tuyas para que puedas entonces darnos tu presentación. Perfecto. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Ahora voy a proyectarla. ¿Está del otro lado o está del lado correcto? No, está bien. Solo haz Display Settings. Estamos listos. Todo tuyo. Buenos días a todos y nuevamente muchas gracias por la invitación para presentar en este webinar y con mucho gusto hacemos esta presentación. Como bien comentó Ramón, ahora estaría yo hablando un poco desde el punto de vista del inversionista y con gusto les presento este par de slides. Una presentación muy breve, muy general, para tener cierta idea de los temas que manejamos y las principales inversiones que se están haciendo en la región. Una breve introducción de quiénes somos. Nosotros somos MPC Capital, somos un grupo de inversión con sede en Alemania, en Hamburgo. Realmente estamos soportados por un grupo familiar de Alemania, el cual maneja diferentes fondos y administra más de 300 activos a nivel mundial. Tenemos prácticamente 3 líneas de negocio o de inversión, siendo una de ellas de las más importantes lo relacionado a a lo que es shipping, todo lo que es transporte marítimo, la logística marítima alrededor del mundo. También tenemos una línea de negocio relacionada a todas las inversiones en bienes raíces, sobre todo en nichos de mercado europeos, muy enfocado a temas de residencias estudiantiles para universidades, así como centros comerciales o residencia general. Y por último tenemos la línea de negocio de infraestructura, que es donde yo formo parte del equipo. En infraestructura tenemos más de 25 años como grupo participando en inversiones en diferentes tipos de proyectos y sobre todo en los últimos 10 años con un enfoque muy particular en proyectos de energía renovable. Bajo esta línea tenemos la subsidiaria de MPC Renewable Energies, con sede tanto en Alemania como aquí en Panamá y en Colombia. El grupo ha decidido enfocar sus inversiones en infraestructuras exclusivamente ahora en Latinoamérica o en países emergentes, con cierto foco en Centroamérica y el Caribe. Manejamos a la fecha aproximadamente 4.5 billones en activos, no solamente en infraestructura, sino también en temas de bienes raíces y de transporte marítimo. Y ahora actualmente estamos listados en la Bolsa de Valores de Jamaica y de Trinidad y Tobago para que inversionistas, tanto como institucionales como retail investors, puedan participar a través de nuestro fondo en proyectos de energía renovable en la región Centroamérica-Caribe. Y recientemente también salimos a la bolsa
en Noruega, en la Bolsa de Valores de Oslo, para tener digamos, una segunda forma de acceso a este tipo de infraestructura que estamos activamente buscando en la región. Entonces, es una pequeña introducción de nuestro grupo. Ahora bien, para el público y entrar un poquito de manera muy general, ¿qué es lo que normalmente inversionistas, cómo inversionistas hacen para entrar a este tipo de inversiones en infraestructura? Entonces, normalmente a nivel general, mayormente existen tres formas de que un inversionista pueda tener acceso a este tipo de inversiones en infraestructura. Una, y la cual es la más típica, y ahí en la gráfica que les muestro, entre un 76 y 96% de los inversionistas que existen en el mundo hacen sus inversiones a través de fondos no listados. Prácticamente son fondos como el que tenemos nosotros, por ejemplo, en el Caribe, donde buscamos levantar capital a través de rondas de levantamiento de capital, con family offices o con grupos de inversión que tengan cierto interés específico en este tipo de infraestructura. Y este es digamos, la forma más común en los últimos años en la cual inversionistas tienen acceso a este tipo de inversiones. Las otras formas menos comunes, pero sin embargo, aún con cierto volumen, son inversiones que se hacen de manera directa. Estos son también, por ejemplo, quizá grupos de inversión que son muy sofisticados, que tienen el know-how o el acceso a esta red de contactos o conocimiento en el sector de energía renovable, los cuales hacen inversiones de manera directa en ese tipo de infraestructura y no a través de un fondo, ¿no? Esto significa, por ejemplo, en lugar de invertir en un fondo en el cual el riesgo está, digamos, diversificado en varios proyectos, esos otros inversionistas hacen las inversiones de manera directa en el activo, en el país, en la tecnología. Y por último, menos comunes son los fondos que están listados, prácticamente fondos que están de manera pública, listados y que, bueno, que existen muchas opciones. Sin embargo, bueno, es la forma, digamos, menos común en la cual en los últimos años se ha visto. Ahora bien, hablando de los fondos que no están listados de infraestructura, también para que tengan cierta noción de los números, anualmente a nivel global se levantan aproximadamente 150 fondos de este estilo, los cuales cada año se hacen labores, por ejemplo, desde el MPC. Normalmente nosotros cada año y medio o cada año salimos a levantar capital. Esto lo hacemos siempre después de haber utilizado ya el capital levantado en años previos. Empezamos a hacer una labor otra vez de identificación de inversionistas institucionales o retail investors para crear nuevos fondos que estén totalmente direccionados a este tipo de energías. En los últimos años, digo, estas gráficas son del 2018, no quise mostrarles las del 2020 por el tema de las pandemias para no tener, pero para que un poco tener la tendencia de cómo ha sido esto en los últimos años. Se han levantado, bueno, en aproximadamente 120 billones de dólares cada año para este tipo de fondos que existen en la región. Siguiente. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de normalmente este tipo de inversiones en infraestructura? Bueno, en infraestructura tenemos, como también Ramón lo presentó anteriormente, infraestructura no solamente son temas de energía o energía renovable, sino embarca un poco más allá de otros tipos de activos, los cuales en los últimos años también es importante resaltar que ha tenido la energía renovable un papel bastante importante y fuerte. Y en el 2018, en el último semestre del 2018, se puede apreciar que aproximadamente 57% de todas las inversiones que hubo de infraestructura, estas fueron en proyectos de energía renovable. Ahí en la gráfica verán que casi está bien distribuido entre proyectos eólicos, solares y en menor escala proyectos de biomasa, hidroeléctricos. ¿Qué otros tipos de inversiones existen en infraestructura? Bueno, tenemos también inversiones en transporte, en temas de energía fuera de energía renovable, temas de telecomunicaciones, en temas sociales relacionados obviamente en infraestructura.
pero lo importante aquí resaltar es que en los últimos años la mayor parte de las inversiones han sido canalizadas en proyectos de energía renovable. Y para esto, en el 2017, aproximadamente 265 billones de dólares fueron atribuibles en proyectos de energía renovable sin contabilizar proyectos de hidroeléctricos. Que normalmente en energía renovable no convencional hacemos más referencia a proyectos de energía solar, eólico, ya que la energía hidráulica ha sido, digamos, lleva muchos años en este sector. Pero bueno, como ven, hay un porcentaje altamente y con cierta diferencia en comparación a fuentes convencionales de energía, como son los fuentes fósiles y la energía nuclear. Que yo creo que es algo muy importante de resaltar, que hemos visto estos cambios en los últimos años y donde la energía renovable ha tomado un papel muy, muy importante. Bueno, y ahora, ¿qué tipo de inversionistas o qué tipo de instituciones invierten en proyectos de energía renovable? En esta gráfica, verán, ponemos un poco la diferencia entre energía convencional, que se refiere a fuentes fósiles, y a proyectos en energía renovable. En su mayor caso, casi el 36% son inversionistas, una combinación entre empresas de seguros, el sector privado o fondos de pensión públicos. En nuestro caso, en MPC, también es algo muy, muy similar en los fondos que nosotros manejamos en específico de energía renovable. Por ejemplo, en el fondo que tenemos listado en las bolsas de valores de Jamaica y Trinidad y Tobago, uno de nuestros mayores inversionistas es, bueno, Sagicor, que es una aseguradora del Caribe muy, muy importante, también con presencia en Panamá. Pero también, por ejemplo, tenemos el fondo de pensión, el sindicato de profesores de Trinidad y Tobago, o el sindicato también de Jamaica. Entonces, vemos que cada vez más otros sectores que normalmente no tenían acceso a este tipo de inversiones, a través de fondos como el de MPC, que está enfocado en energía renovable, ellos pueden canalizar estos montos a través nuestro, y nosotros, bueno, nuestra labor como MPC es identificar las mejores oportunidades dentro de Centroamérica y Caribe en proyectos de energía renovable con el menor riesgo posible, para siempre también dar la posibilidad de dar retornos como los han sido esperados. Y para finalizar mi presentación, como les comenté, es un poco muy breve. Quería también mostrarles cómo desde el punto de vista de inversión, y esto va muy de la mano a la forma y los requisitos que también CIFI o cualquier institución bancaria tiene a la hora de invertir o financiar proyectos, es también detectar las fases de riesgo de cada uno de los proyectos. Hay ciertos fondos que existen que, por ejemplo, no toman riesgo de desarrollo, lo cual significa que son fondos los cuales no invierten en proyectos que apenas van iniciando con un concepto, una idea de generación de energía. Y hay otros fondos, los cuales sí, que toman riesgo de desarrollo, el cual normalmente son fondos que tienen in-house o gente dentro del equipo que conoce bien este sector y pueden desarrollar proyectos, digamos, in-house, lo cual significa salir a identificar terrenos, sitios con buen recurso solar o con buen recurso eólico, el cual también se tiene cierta experiencia en la obtención de permisos para llegar a desarrollar este tipo de proyectos. Y también importante es tener el acceso o la red de cómo poder lograr colocar esa energía que se genere por este proyecto a un consumidor, a un off-taker, como nosotros lo mencionamos. O de alguna otra forma también existen las licitaciones, como también mencionaba Ramón, en países, por ejemplo, donde el gobierno necesita cierta cantidad de megawatts en cierto momento, y es cuando los participantes como desarrolladores de proyectos de energía renovable participan con los proyectos que desarrollan para colocar esa energía. Entonces, normalmente en el ciclo de vida de un proyecto de este tipo, si un inversionista, como en el caso si es en MPC, estamos entrando en proyectos que están en las fases iniciales de desarrollo, obviamente el riesgo es mucho mayor, ya que hay ciertas incertidumbres de saber qué va a pasar de aquí a los próximos 2 o 3 años en temas de venta de energía, pero también estos fondos normalmente requieren más retorno de capital, ya que asumen cierto riesgo.
Y bueno, y en el otro caso, si entramos en proyectos que ya están en operación, los cuales ya el riesgo está casi, del riesgo de desarrollo y construcción está totalmente obviado. Aquí en estos proyectos, los inversionistas normalmente tienen una percepción de retornos más baja porque, bueno, ya el proyecto está operando, tiene un buen historial de operación, entonces es un poco más fácil y sencillo. Sin embargo, también con retornos de inversión más bajos de lo que uno en fase de desarrollo podría esperar. Entonces, habiendo dicho esto, bueno, nosotros como grupo tenemos la flexibilidad de invertir en las varias fases de desarrollo, construcción y operación del proyecto. Manejamos de acuerdo al know-how que tenemos en la región, tratando de entender el historial de cada uno de estos proyectos o cómo es el riesgo también del país. Nosotros decidimos cómo y cuándo entrar en los proyectos. MPC tiene como tenemos cierto interés, más bien como nuestro interés está enfocado a Centroamérica y Caribe, nos hemos enfocado en este tipo de proyectos y estamos muy acostumbrados a estas fases, ¿no? Y a estos posibles retos que pudiéramos encontrar. Entonces, con esto, Carla, quiero terminar mi presentación en la parte de equity y con mucho gusto a escuchar cualquier pregunta que tengan respecto a la presentación o a lo que nos dedicamos en la región. Ok, sí, aquí tengo varias preguntitas. Voy a empezar con Ramón y voy a alternar las preguntas para que podamos, y también igual si alguno de ustedes quiere preguntarle al otro, pues sería interesante ver eso. Ramón, ¿cuál es el principal reto de CIFI o las instituciones financieras en general para encontrar este tipo de proyectos? ¿Cómo hacen? ¿Qué retos tienen? También probablemente qué oportunidades tienen de encontrar, pero cuéntame un poquito sobre eso. Sí, el riesgo principal que hoy en día tienes para financiar proyectos de energía renovable realmente es tener una estrategia comercial que sea financiable a largo plazo, ¿no? Hoy en día, sobre todo lo que son proyectos solares y de energía eólica, se han convertido un poco más sencillos de desarrollar que tal vez si lo comparas con una planta termoeléctrica a gas o si lo comparas con alguna planta un poco más compleja, pero lo que es el negocio o todo lo que es la parte comercial se ha hecho un poco más difícil, ¿no? La razón de ello es sobre todo en lo que es Centroamérica, incluyendo Panamá. En algún momento hubo una ola de licitaciones públicas donde se entregaron por parte, digamos, del regulador a través de las distribuidoras contratos de compra-venta de energía y allí diferentes participantes podían optar por un contrato de compra-venta de energía a largo plazo y en base a eso asegurar los contratos y en base a eso financiarlos a largo plazo, ¿no? Yo creo que ese hoy en día es el reto principal que tiene la industria en América Latina. Y por el otro lado, digamos un reto y una oportunidad que también hemos visto, hoy en día es cada vez más clave tener una buena estrategia social medioambiental y todo lo que es, digamos, la cooperación con las comunidades, de tener una estrategia comunicacional, de integración, etcétera, digamos que vaya con los mejores principios de tal forma de asegurar de que el proyecto no pudiera tener un reto en ese sentido, ¿no? Ok, me quedo con una buena estrategia de sostenibilidad que incluya todo el tema medioambiental. Lo hablamos en la sesión pasada, vinieron a hablarnos un poco sobre la RCE de la energía, así que vamos muy alineados con lo que hemos hablado. Fernando, tú hablaste de inversión, pero cuéntame un poquito sobre los criterios de inversión que tiene MPC Capital para la región, o si esos criterios son, voy a decir universales, pero no sé si esa es la palabra general, pero cuéntame un poquito sobre los criterios para invertir. Sí. Bueno, en realidad sí, desde el punto de vista de MPC sí son universales porque aplican a cualquier región donde entremos, pero ¿cuáles son los requisitos? Realmente vamos muy alineados con la banca de institución y sobre todo instituciones como CIFIC, en el cual el componente social es primordial, en nuestro caso es el mismo.
Desde el punto de vista, digamos, técnico, vamos muy alineados con los factores normales. Por ejemplo, saber que hay un buen recurso solar, un recurso eólico, el tipo de terreno, que sean terrenos realmente que sean aptos para este tipo de proyectos. Eso es desde el punto de vista de técnico, nuestros requisitos. Desde el punto de vista legal, obviamente también, que todo esto esté digamos, de una manera correcta desarrollado. O sea, sin un tema, por ejemplo, para nosotros el tema de cumplimiento es sumamente importante, saber cuál es el historial en proyectos en los cuales MPC no estuvo desde el inicio y estamos adquiriendo algo de un tercero. Entonces, ahí los requisitos de cumplimiento son meramente importantes. Y bueno, y ya después de ahí ya son temas meramente financieros. Tenemos un mandato de inversión muy específico con ciertos objetivos de rentabilidad que esperamos a largo plazo. Desde MPC somos un inversionista a largo plazo, no estamos esperando salir al corto plazo, entonces siempre tenemos esa expectativa de 20, 25, 30 años incluso, porque bueno, estos son proyectos que tienen una vida útil capaces de tomar todos estos años. Y bueno, y muy importante también, como mencionaba Ramón, el tema de componente social. Siempre es importante tener esta relación desde el minuto uno con las comunidades, también qué tipo de impacto tenemos ya una vez que estemos operando de manera frecuente. Realizar, por ejemplo, en Jamaica realizábamos muchos talleres con las universidades o con escuelas alrededor para explicar un poco qué tipo de proyectos son, también formar aptitudes técnicas para que en el futuro estudiantes del país o de la región puedan participar en estos proyectos más adelante. Así que todo este tema del componente social es también un requisito importante dentro de nuestros objetivos. Ok, me quedo con dos cosas importantes que resumen tu respuesta: debida diligencia. Correcto. Y licencia social, ¿te parece? Dos criterios súper importantes y dos requisitos para poder garantizar ese éxito a largo plazo del retorno de inversión, ¿sí? Me quedo con esas dos, Fernando, gracias. Ramón, quizás háblanos sobre modelos exitosos para estimular la inversión en la energía renovable, porque sí me hablas de los retos y eso, pero hay modelos exitosos. ¿Cómo estimulo esto? ¿Qué tengo que hacer? Sí. Sí, o sea, tal vez para irme un poquito con la historia, ¿no? Digamos, antes de que todo lo que haya sido, digamos, el boom de la energía, digamos, solar y eólica, ¿no? Sin contar la hidroeléctrica, llegar a América Latina, muchos de los países lo que hicieron fue otorgar una remuneración por megavatio hora inyectado, ¿no? Eso obviamente le dio un empujón bastante importante a todo el sector. Hizo que se creara la industria, que se creara la capacidad instalada de producción, por ejemplo, de paneles o de turbinas eólicas. Y luego, en algún momento, Latinoamérica y el Caribe ya vinieron con lo que son los procesos más típicos de licitaciones públicas, que creo que ha sido el modelo más exitoso para América Latina y el Caribe, ¿no? O sea, licitaciones públicas donde el regulador, de la mano, digamos, o el regulador, en su rol de regulador, trae al mercado licitaciones públicas para entregar contratos de compraventa de energía firmados con las distribuidoras de los diferentes países, ¿no? Esos contratos a largo plazo, sólidos, que sean bancables, de la mano con la creación de competencia entre los inversionistas, de ofrecer un precio competitivo de energía para poder a la final ser el ganador de esos contratos, ¿no? Que se licitan. Desde mi punto de vista ha sido el modelo de negocio más exitoso, dado que incentiva a los desarrolladores a ofrecer un precio de energía competitivo o incluso a veces, incluso tomar ciertos riesgos de ofrecer precios competitivos, de lo cual a la final también, digamos, los países logran beneficiarse, ¿no? Por lo menos en lo que ha sido mi experiencia, a la final siempre, o hay muchos proyectos que eventualmente tuvieron precios competitivos que mucha gente primero eventualmente pensó que no era viable, pero luego con lo que ha sido incluso el desarrollo del costo, del costo, digamos, de construcción de los diferentes, de este tipo de tecnologías, y la reducción de los costos de la producción de
por megavatio hora, perdón, por megavatio instalado. Luego le dio viabilidad a esos proyectos y dejó que los países se pudieran beneficiar de forma exitosa, ¿no? Ok. Voy a hacer una pregunta, Fernando, pero voy a regresar y se la haré a los dos la pregunta porque me gustó eso que dijiste antes de que iniciara el boom de la energía renovable. Ahora regresamos a esa frase, Ramón. Pero Fernando, también yo quiero los retos y oportunidades que MPC tiene a la hora de hacer inversiones, como para contrastar o complementar lo que también dijo Ramón hace un rato sobre retos y oportunidades. Desde tu perspectiva, retos y oportunidades para la inversión de energía. Y empezaré con el tema de oportunidad. Sí. También muy de la mano con el boom de las energías renovables. Ok, sigamos en ese loop. Sí. Bueno, esto inició meramente en Europa, bueno, Asia y en los últimos años ha sido todo un boom aquí en Latinoamérica. Entonces, precisamente MPC vio este tipo de oportunidades y por eso el foco también en los mercados emergentes. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente en esta región, y Panamá incluyendo y Caribe, precios de electricidad son muy, muy altos en comparación a otros mercados, lo cual da paso a que ya las energías renovables, que en su momento, cuando se inició, se consideran que eran más caras, ya con los avances de tecnología, los precios han reducido y se vuelve competitivo sin la necesidad de tener un subsidio. Entonces, desde el punto de vista de MPC, vemos esta región con mucha oportunidad. Ahí cada vez hay más grupos involucrados en este tipo de inversiones, pero también son muy limitados también las opciones de inversión, perdón, los inversionistas en la región, ¿no? Todavía, ya sea por conocimiento o ya sea por riesgo, pero es primero que nada la oportunidad. El reto, bueno, el reto va de la mano que, bueno, tenemos un enfoque regional, cada país es diferente, diferentes regulaciones, nos toca entender digamos, pues sí, prácticamente cada cultura, cada país, los procesos, todo el tema en Latinoamérica, desafortunadamente, el tema, bueno, de corrupción y todo eso es todavía más evidente que en otros lados, entonces es aún más importante la forma de tener nuestros manuales de operación, cómo hacerlo para no caer en estas formas. Entonces, yo creo que estos retos son los más evidentes y obviamente desde el punto de vista técnico es más sencillo poder mitigar este tipo de riesgos, pero, por ejemplo, el tema de climático, ¿no? O sea, esta región es muy adversa a huracanes o temblores. Entonces, todos estos son los retos típicos con los cuales nos enfrentamos, pero gracias a la experiencia y a cómo ha funcionado en otros lados, es la forma en la que lo estamos implementando, pero más o menos ahí están las oportunidades. Sí, bueno, fíjense, para usar los últimos minutos que nos quedan de este pedacito de esta sesión, la sesión de hoy se llama ¿Cómo llegamos al 2030? Entonces, por eso queríamos hablar un poco sobre inversión, sobre proyectos. Así que mi pregunta final para ambos, y que pueden también incluir sus reflexiones finales, es, según la Agencia Internacional de Energía, la IEA, dice que se ha estado aumentando la inversión en energía. ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Estamos invirtiendo suficiente? ¿Tenemos que triplicar, duplicar? O sea, ¿qué piensan ustedes que tiene que ser? Y la Agenda 2030 y ese ODS impulsó ese boom a las energías renovables, o sea, la Agenda 2030 es una herramienta para que, Fernando, esos retos que acabas de mencionar y Ramón también, podamos hacer más inversión o pensar en más proyectos de este tipo. Ramón, empiezo contigo la pregunta y sus reflexiones finales para cerrar este primer bloque de cómo llegamos al 2030 con una energía sostenible. Absolutamente, Carla. Absolutamente ha sido un factor importantísimo para el crecimiento de la energía renovable, ¿no? Obviamente que todo tiene, a la final todo está relacionado con política pública y con el interés o, digamos, la estrategia de cada uno de los gobiernos, ¿no? Entonces, mientras los gobiernos estén alineados y la política pública pueda alinearse con la agenda de los ODS, obviamente que la energía renovable va a tener un impacto, o sea, va a tener un crecimiento y va a poder desarrollarse en los países, ¿no? Yo creo que igualmente, como te decía, todo lo que ha sido
la reducción del costo de instalación por megavatio de los proyectos, sobre todo de energía eólica y solar, también han tenido un impacto importantísimo, ¿no? No solamente sobre el cambio en la matriz energética hacia un crecimiento de las energías renovables, sino también a precios más competitivos en el mercado y mercados mucho más dinámicos que antes, ¿no? Donde hay mucho más participantes, lo cual genera competencia, con lo cual también puede generar mayor cantidad de proyectos. Genial. Fernando, reflexiones finales. Reflexiones finales para lo que comentas, para la Agenda 2030, ¿qué falta? Que en estos momentos puedo decir que existe el interés a nivel global de inversionistas y existe el capital para utilizar estos fondos para proyectos de energía renovable, pero es de suma importancia tener alineados a los gobiernos, a la política pública, para que esto pueda canalizarse de manera correcta, porque sí existen, MPC estamos aquí presentes, cada vez vemos más complicado identificar los proyectos porque va muy de la mano con todo el tema de la política pública. Mientras los gobiernos estén de acuerdo o más bien tengan claro la importancia de la implementación de estos proyectos, creo que es de la mejor manera en la que podríamos llegar a este 2030 y a la agenda. Ok. Bueno, buenísimas reflexiones finales de nuestros invitados de esta mañana, Ramón Candia y Fernando Zúñiga. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahí en las reflexiones finales van a quedar también sus contactos por si acaso alguien quiere hacerle algunas otras preguntas adicionales. Así que muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Esperamos tenerlos nuevamente en el espacio Sumarse para seguir energizándonos con este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora seguimos nuestra mañana de hoy. ¿Cómo llegamos al 2030? Y tenemos entonces de invitada nuevamente en el espacio Sumarse a Valeria Bernal, nuestra directora ejecutiva de Agrandel. Valeria, puedes prender tu cámara y te dejo los micrófonos y la presentación para que nos hables sobre investigación y desarrollo. Excelente. Mira, ¿me ayudas aquí abriendo la cámara? Que me Okay. Ya te damos, espérame. Gracias. Siempre esos temas están presentes en los seminars para que puedas prender la cámara. Bienvenida, Valeria, al espacio Sumarse nuevamente. Cuéntanos, investigación y desarrollo, ¿verdad? Eso es lo que vienes hoy. Cuéntanos. Exactamente. Primero, gracias a Sumarse una vez más por incluir la opinión de Agrandel. Es un espacio que aprovechamos muchísimo. Que la presentación de ahora sea de provecho para todos ustedes. Así me confirman, por favor, si pueden ver la presentación. Acá la acabo. Sí, la puedo ver perfectamente. Excelente. Súper. Mirar unas cositas aquí. Listo. Ok. Hoy estamos con la gran pregunta, ¿cómo llegamos a ese 2000? ¿Cómo obtenemos todos los objetivos que queremos para ese año en temas energéticos, en diferentes temas sociales también? Y la pregunta es, ¿cómo llegamos allá? Hoy quiero presentarles un método que sería a través de la I+D, que es la investigación específicamente en lo que concierne a las metas del sector energético. ¿Qué es el I+D del mercado eléctrico? Se realiza el futuro hoy. A ver, un poquito de nosotros, para los que no estuvieron la semana en la sesión 2, les quiero comentar un poco qué es Agrandel. Es el acrónimo de la Asociación de Eléctricos de Panamá. Esta fue una iniciativa que surge a raíz de la necesidad y alinear esfuerzos con el propósito de defender los intereses del consumidor. Somos aquel asesor energético que está pendiente del cliente, darle todo lo que está sucediendo, de cierta manera orientarlo, guiarlo y también incidir en las diferentes mesas de trabajo donde actores del sector que son importantes como el regulador, el distribuidor, los generadores, y de cierta manera tener presencia en todos estos lugares y poder la opinión de los clientes. Nosotros
el interlocutor entre la oferta y la demanda. Agrandel realiza gestiones a favor en sus círculos de influencia y Agrandel lucha por una energía de calidad, solución de costos. Estos tres siendo los pilares de nuestra asociación y visión. Nuestro plan de acción es acercar a los consumidores a la técnica de una manera sencilla. Es entendible que a veces el sector energético técnico que suene, a veces uno intenta divorciarse y se termina de decir, eso es muy complicado, mejor no me meto, eso es para los expertos. Sin embargo, los conceptos, todo el manejo se puede transmitir de una manera sencilla y Agrandel entra y realiza esta acción. Podemos ver en la imagen una manera ilustrada que es Agrandel, teniendo sus tres pilares alrededor, todos interconectados, siendo encuentro entre la oferta y la demanda, de manera que podemos ser ese punto de networking donde hay diferentes actores que influyen en el mercado eléctrico. Nosotros estamos enfocados en generar valor contenido y mejorar la competitividad de las empresas a través de estos pilares que les acabo. Entrando un poco en la agenda de hoy, el I+D del mercado analizando el futuro hoy, tengo tres partes con las que vamos a ver todo esto del I+D, la investigación y desarrollo. Empezando con una introducción, vamos a ver definición. ¿Cuál es la relevancia de la investigación y el desarrollo dentro de este contexto? ¿Cuál ha sido la participación de la I+D en Panamá hoy día? ¿Cuál es la situación actual? Retos del sector, lo que requeriría ese I+D. Y por último, ¿cuál es el plan que sugerimos y que vemos que sería el mejor camino para cada uno? Empezando entonces con la introducción, I+D en sí es un símbolo de investigación y desarrollo que se los departamentos de investigación públicos o privados encaminados al desarrollo de nuevos existentes por medio de la investigación científica. Quiero esas últimas dos palabras, investigación científica. Estoy seguro que varios hemos escuchado el método científico, vemos un fenómeno, digamos qué es, sacamos una hipótesis, decimos esta puede ser la razón por la que sucede. Es el proceso de identificar oportunidades de mejora. Se identifica un aspecto que se puede mejorar, entonces se buscan diferentes soluciones. Y lo interesante aquí ver es que la I+D en gran parte a esta investigación científica, a esas personas que están evaluando todos los aspectos del mercado eléctrico en este caso y están buscando mejora, porque es seguro que las hay. En un sistema, ya sea eficiente, un escalón más que se pueda tomar para ser más eficiente, ser mejor. Y todos estos son aspectos que se evalúan a partir de la investigación científica. De un punto de que la investigación es absolutamente necesaria. Innovación. Estas gráficas la vi días, me llamó muchísimo la atención, fue compartida por Nicholas Felton en el New York y nos habla de la tendencia de consumo de diferentes bienes desde los 1905. Aquí tenemos por lo menos 15 años que no están en la gráfica. Podemos imaginarnos que la tendencia es que a un 100%, casi la mayoría están al 100%. Y aquí lo que quiero resaltarles es que el 2030 está a la vuelta de la esquina. Pensamos y hay que prepararnos. Aquí quiero resaltarles, en términos de la electricidad, desde 1900 alcanzamos a un 100% en solamente 60 años, de que 100% de casas en Estados Unidos contienen electricidad. En términos de secador de ropa, tenemos que se introdujo entre 1945 y 1950 y de manera que en el 2005 un 80% de los hogares tenían una gas. También tenemos los lavadores de platos, se introdujeron igualmente a 1950, hoy día un 60% tienen eso en sus hogares. El internet en 1990,
Hoy día podemos asumir que un 80, 85, 90% de hogares contienen un internet del celular. Todo lo que ahora, los CDs, las refrigeradoras, son temas que a parar su consumo. Y es impresionante ver cómo un concepto, un artefacto introducido hace tantos años como hoy día, vemos el crecimiento de la electricidad fue bastante lineal. Sin embargo, la televisión a color se introdujo en 1960 y de una vez se disparó a casi el 90% para inicios de 1990, con 30 años. Y con esto quiero resaltarles de que el tiempo pasa muy rápido, de verdad. Y viendo que el 2030 hay muchas metas con las de impulsar y promover el desarrollo a máximo. De lo contrario, ese 2030 puede ser más allá y hay que estar preparados para ese momento que queremos obtener todas nuestras metas. Quiero ponerles otro ejemplo para que podamos dimensionar esto de que el tiempo pasa muy rápido. Soy bastante joven, yo tengo 23 años. Estoy segura, yo nací en el 1997, para ese entonces ya teníamos HS, yo pude más o menos vivir diferentes cambios tecnológicos y de cierta manera adaptarme de una manera tecnológicos, el celular. En tercer grado tuve mi primer celular en 2005 que tenía un Nokia que era pantalla blanco y negro. Si quería hacer un jueguito, tenía el de la serpiente, y esto era lo único que yo tenía a mi alcance como un celular tecnológico avanzado para la época. Si damos salto 2 años después, tuve un celular Samsung parecido a este, que era como se deslizaba, ya era color, sin embargo tenía el mismo diseño, o sea que el cambio fue el color, fue un poco los juegos, creo que tenía como 2 juegos más, serpiente, podía llamar, y sí mantenía las mismas funciones básicas. Entonces, tengo la dicha de tener los BlackBerry, este era el Curve, me acuerdo, ese era lo mejor. Todas las amigas en sexto grado teníamos el BlackBerry y hablábamos esto, le tomábamos screenshot a la foto y mandábamos los chats, parecido al WhatsApp que conocemos hoy día. Y a partir de aquí, que ya teníamos un celular un poco más inteligente, un calendario, podías tener tus correos, no era solo un celular para poder llamar, contestar chats. Y después, un poquito de años después, 2011, ya yo estaba en segundo, tercer año, recibí entonces mi primer celular táctil. Un S2 chiquitito, nada más tenía los botones de los lados y todo lo demás era táctil. Igualmente podía ya tener acceso a mi correo, alarma, absolutamente muchísimas más cosas, tenía acceso a internet, videos, y era una diferencia a lo que había tenido en el BlackBerry. Sin embargo, podemos darle un fast forward 10 años más y hoy día está la introducción de inteligentes. Uno de los líderes en Estados Unidos son los iPhone, que ellos son casi una computadora. Hoy día podemos considerar las tabletas, el celular puede ser considerado como una computadora de mano, puedes trabajar, presentar, poner los PowerPoints, los Excel, esto, lo otro, y vemos el salto de 2005 hasta 2021 y vemos cómo hemos partido de un Nokia a una computadora, y lo interesante es ver el salto de los años. Del Samsung al BlackBerry fueron 2, del BlackBerry al táctil Samsung fueron, y del BlackBerry y del Samsung táctil al iPhone fueron 10 años. O sea que aquí tenemos que ya pasaron, ya se acabaron. Y yo viví todo esto hoy día, años, como les comenté, y poder ver el crecimiento y la evolución y ser parte me da mayor auge de que, wow, la tecnología no se... Y la pregunta es,
¿Qué serán los próximos 9 años? ¿Cuál será el modelo de celular? Y a partir de este interrogante, tenemos dos. Podemos prepararnos para la sorpresa que nos depara el futuro. En el 2030 quizás haya tanto auge de celular que vamos a cambiar totalmente el modelo o a un estanque creativo, tecnológico, hacer algo nuevo, vamos a mantener el mismo modelo, o podemos un 2030 sostenible, creando celulares que no utilicen materiales de manera que el desecho pueda ser reciclable. Hoy día los celulares muy la mayoría de las veces, y es nuestra responsabilidad decidir esperar qué es lo que esperar lo que nos depara el futuro o crear este futuro. Y esa es la urgencia de la investigación y desarrollo, es prepararse para ese futuro y hacerlo una realidad. Por eso mi título es Creando. Y en lo que es en Panamá, la investigación y desarrollo, ¿cuál ha sido el panorama ahora? Hay varias entidades y organizaciones que realizan y o promueven la investigación y desarrollo para temas energéticos en Panamá, tales como la Universidad Interamericana, CINEMI, que es el Centro de Investigación e Innovación Eléctrica Mecánica de la Industria. Tenemos el CENACIT, que ofrece concursos para diferentes entidades que quieran participar y desarrollar un campo dentro del mercado eléctrico. También tenemos la Secretaría Nacional de Energía, que ellos están llevando lo que serían los lineamientos de la estrategia de la transición, cuáles son las metas, qué es lo que se quiere llegar, cuáles son los métodos. Nosotros participamos en una de sus reuniones en lo que sería mesas de generación distribuida y participaron diferentes actores, el INADE y muchas personas que están promoviendo la investigación y desarrollo, como llegar a esas metas para el 2030 y tecnológica dentro de sus propias investigaciones educativas, involucrado en todo lo que es la I+D en Panamá, entre otras entidades y organizaciones que están dedicadas a esta labor. Los empresariales del sector son 4 puntuales. Número 1, precios a lo que respecta al gran cliente. Se pueden dar opciones de agregar demanda, clientes directos, hay varios métodos y estrategias que el gran cliente puede utilizar para dar sus ahorros. Número 2, reducir consumos de energía, administrar la demanda, hay que promover el consumo eficiente, de manera de que también de cierta manera puedo colaborar a lo que sería la reducción de energía de calidad. Se tienen que evitar las fluctuaciones y hay que temas para prevenirlas. Ya en lo que va este año, desde el año pasado, ocurrieron 2 apagones muy puntuales, muy fuertes para estas empresas, para las residencias igualmente. De la calidad de energía es algo sumamente importante y es un reto. Y por último, la estabilidad del servicio, de manera que las inversiones en los sistemas de backup sean limitadas o que se ofrezcan opciones de manera de que el cliente tenga energía 24 horas. En retos del sector eléctrico, según los lineamientos estratégicos de la Agenda de Transición Energética de la Secretaría de Energía, pude identificarles 4 para esta presentación. Número 1, energía de fuentes en que la matriz de generación sea sostenible, gas renovables no convencionales, de manera que el impacto ambiental sea mucho menor. La descarbonización de la economía, la introducción de la movilidad eléctrica en fuerzas eléctricas y mejorar la operación del sistema eléctrico. Como vemos, íntegro que cubre diferentes aspectos de lo que sería el sector. Y como les dije al principio, lo importante aquí es identificar las oportunidades de mejora, que aquí estamos. Estas son las temáticas que se quieren obtener, pero en dónde hago la modificación, en dónde entonces poder
traer la mejora y llevarnos a una solución a estos objetivos. Nuestra solución está en 4 de acción. Número 1, establecer metas realistas. Determinar exactamente cuáles son las prioridades, qué hay que hacer ya, qué se puede aplazar, qué es a largo plazo. Colaborar de manera interinstitucional. La colaboración y la cooperación más cerca a los objetivos establecidos para el 2030. Por último, la toma de decisiones temprana. La toma de decisiones es algo que cae en aquellos que están en el poder y nosotros estamos confiando de que las decisiones están siendo tomadas o serán tomadas y queremos motivar a involucrarse, a ser parte de la voz de los clientes aquí de nuestra empresa donde trabajemos, ya sea generador, tenemos aquí de parte de los distribuidores. Lo que nos todos es una energía de calidad. Todos tenemos un hogar, aquí en una oficina, yo tengo energía, mi objetivo es que mi hoy tenga energía, igual que sus hogares, igual que sus casas, familias, y logrando que la energía sea algo fácilmente, a buen precio. Tiene que ser una situación ganar-ganar. Y todo esto se basa en la toma de decisiones temprana, prepararnos a ese futuro listos para cualquier situación y adelantarnos a ese futuro también. Aquí una frase de Ryonosuke Satoru, que fue un de China, si mal no recuerdo, y él dice, individualmente somos una gota en un océano. Y eso es lo que sucede hoy día. Cada residencia, cada local, cada tienda es una gota dentro del gran mercado eléctrico, pero si nos logramos bonificar bajo el mismo objetivo de lograr una vida sostenible y con bajos costos justos, podemos. Y los quiero dejar con una de las frases nuestras Jacana Grandel, insumo clave para la competitividad de las empresas. Esto se lo digo, la empresa es aquella que genera empleo, es aquella que da, contrata. Y si yo logro bajar los costos, los insumos, yo puedo contratar más personas, puedo dar más empleo, porque el dinero es el mismo. La pregunta es, ¿el dinero lo voy a invertir en los insumos o en la economía? Y como les digo, si un insumo bajo significa más empleo, más oportunidades de trabajo, lo justo es que los insumos estén bajos. Y energía es uno de estos claves que habilita la competitividad de las empresas. Quiero dejarlos con esta filmina, siéntanse libres de sacar su celular, escanear. Nosotros tenemos aquí varios links de interés a nuestra página web, a los informes que estamos sacando, que resumen todo lo que ha ocurrido en el mercado eléctrico, todo lo que ha estado pasando. Y con eso agradezco mucho por su tiempo. Espero que lo que se haya discutido hoy, de cierta manera, nos haya motivado a unirse, a seguirnos en redes, a hacer su propio lado y podemos obtener nuestras metas para de la investigación y desarrollo. Muchas gracias, Carla, por el espacio. Súper, Valeria, ese QR es súper innovador y si sale de la innovación y el desarrollo. Valeria, no puedo dejar de decirte que yo tengo 50, así que a los 23 yo no tenía ningún celular, así que me dio mucha risa cómo sería mi filmina si yo tuviera que hacer la misma filmina de los celulares. Me quedé aquí, estaba viendo detenidamente que, por supuesto, el que tú tenías al 2005 para mí era una cosa impresionante. Ustedes, desde la generación de ustedes, no han vivido sin eso. De hecho, mi hija, por ejemplo, no sabe qué es no tener internet. Ella nació en el 97. Exacto. Así que bueno, tenía que decir eso porque me dejaste así como pensando. Valeria,
Cuéntame por qué consideras que la competitividad de las empresas es un indicador de la sostenibilidad. Yo siempre he dicho que la responsabilidad social no es competencia, sino competitividad. Y hoy has mencionado muchas de esas cosas. Entonces, ¿por qué sientes que es un indicador de la sostenibilidad? Dilo tú para que otras personas también vean que tenemos ese mismo enfoque, ¿no? Competitividad y sostenibilidad. Hazme la referencia, porfa. Sí, en temas de competitividad, creo que la primera imagen que nos viene a la mente es los corredores en las Olimpiadas. Y el que es más competitivo es el que gana. Y creo que no es lo mismo cuando estamos hablando de negocios, no es lo mismo cuando estamos hablando de economía, porque la competitividad, más que determinar el nivel de calidad de vida, ¿sí? Como les mencioné, competitividad entre las empresas significa que hay un ganar-ganar, que todas las mismas oportunidades y opciones de poder ser exitosas. Y decir, tiene una buena competitividad dentro de las empresas, significa que van a haber personas contratadas que pueden llevar un cheque a su casa, que pueden vivir con lo necesario. Creo que es muy importante considerar esa como ese indicador, ese decir, wow, la economía va bien. Tenemos un año 2020 que es un año atroz, cerraron, ahora que uno puede salir y uno pasa a los malls, uno dice, wow, aquí había tal cosa, aquí había tal. Hay muchas empresas que por los cierres tuvieron que cerrar y es muy lamentable ver cómo a ese punto, cómo llegamos a ese momento en que la competitividad casi no existía, solo había que tenía todos los ingresos y eso provocaba la salida, los despidos. Y es muy lamentable verlo. Sin embargo, ahorita saliendo de esto, cuarentena, tenemos la oportunidad de reactivar la economía. Ok. Reactivación de la economía. Me gusta ese pensamiento, Valeria. Valeria, te voy a hacer dos preguntas en una por aras del tiempo y de una vez entonces me dejas tus reflexiones finales, ¿te parece? Mira, ¿cuál es tu percepción con respecto a la investigación y desarrollo dentro de este sector energético? Y si Agrandel se involucra en estos proyectos. Yo sé que mencionaste algunas cosas que hacen, pero vuélveme como a enmarcar eso, tu percepción sobre investigación y desarrollo en el sector, cómo Agrandel se involucra y tus reflexiones finales de esta sección, de este seminar, Valeria. Seguro. En lo que investigar, preparándome para esta presentación, pude ver que hay un interés en desarrollar nuevos métodos, en innovar, ser mejor, y aplaudo todas las iniciativas de las entidades gubernamentales públicas y privadas que han incidido y participado en esto. Pensamiento de que las cosas hay que aterrizarlas, hay que listas y objetivos puntuales de manera de que no quede en el aire. Las intenciones y las iniciativas son excelentes y magníficas. Sin embargo, lo más importante es aterrizarlo. Y el trabajo en la vida laboral, que siempre surgen chévere. Ay, vamos a hacer esta idea, vamos a hacer esto, lo otro, y todo suena bonito en papel, pero al final llegan a suceder. Esa es la parte que creo que hay que implementar muy enfáticos en que las cosas sucedan, que las propuestas sean. Y nosotros acá en Agrandel estamos bastante involucrados en la investigación. Equipo de análisis técnico, también encargamos de publicar esto en redes, en LinkedIn, en Twitter. Nosotros estamos al día del mercado, nosotros tenemos nuestro tablero de control, vemos los patrones, identificamos oportunidades de mejora. Hoy día estamos incidiendo en el comité operativo, mesas con la Secretaría de Energía, en comunicación con la SEP mediante notas, que vemos que tienen oportunidades de mejora en favor de los
es una situación ganar-ganar. O sea que nosotros hemos tenido experiencia dentro de este panorama también. Estamos muy contentos de seguir apoyando esto. Están viendo, los invitamos a visitarnos, nuestra página web, contactarse conmigo. Correo vbernal@agrandel.org, @agrandel.org. Cualquier consulta, nosotros siempre y recibimos cualquier ayuda, referencia, contacto, es algo que recibimos mucho porque estamos haciendo. Ok. Tengo las conclusiones. Sí, un cierre rapidito para respetar el tiempo. Dame tus reflexiones finales, o sea, y bueno, como también estamos cerrando esta serie de seminars, danos tus reflexiones finales, Valeria, desde Agrandel, pero también desde Valeria Bernal, persona muy comprometida con este tema, por favor, para los que nos están escuchando hoy. Claro. Mi conclusión, lo que me es las ganas de seguir adelante, las ganas de seguir luchando, de buscar ese plan, esa ruta para llegar a esos objetivos. Y clara que no lo puedo hacer sola, así que la colaboración es algo fundamental para poder seguir adelante. Así que, como les digo, lo que contactarnos, ya sea profesionalmente, me pueden agregar en LinkedIn también, para poder ser ese grupo que haga la propuesta realidad. Me llevo, gracias a Sumarse por el espacio y por la oportunidad. Los van a seguir viendo el nombre de Agrandel por aquí, vamos a seguir participando. Por esto, ver la participación hoy también es bastante encouraging, ver que hay un interés y que estamos en el buen camino. Por supuesto, muchísimas gracias, Valeria. Tenlo por seguro de que seguirás aquí en el espacio Sumarse con nosotros hablando sobre el ODS 7 y reflexiono sobre las alianzas y lo importante de hacerlo juntos para recordarles que esta serie de seminars que terminan hoy fue gracias a la unión de las empresas del sector energético que son miembros de Sumarse, AES, Agrandel, la Casa de las Baterías, Celsia, Enel, ENSA y ETESA. Y para cerrar estos seminars y esta serie de sesiones, yo tengo en la casa a Luis Felipe Gómez, el coordinador de proyectos de la Casa de las Baterías. Luis Felipe, yo te voy a dejar la pantalla y los micrófonos para que nos energices, nos termines de llenar de energía con tu presentación del día de hoy. Así que bienvenido al espacio Sumarse. Hola, hola, muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias al equipo de Sumarse por recibirnos aquí. Nosotros muy felices de poder estar en la sesión de hoy. Bueno, hoy les vengo a hablar un poco acerca de el rol de los actores en el sector energético. Creo que es una charla un poquito más general, porque vamos a hablar de los diferentes actores. Entonces, ¿quiénes son los actores claves? Básicamente, los actores que impulsan las energías renovables se componen por ciertos stakeholders claves. Obviamente, la energía es algo que todos o casi todo el mundo usa, mucha gente tiene acceso, hay mucha gente que todavía no tiene acceso, entonces es algo que nos afecta a todo el mundo, pues todo el mundo es stakeholder, entonces yo voy a hablar de algunos actores claves. Entre esos está el gobierno y las entidades estatales, que son quienes regulan y crean las leyes. Están las empresas privadas, en este caso estoy hablando específicamente de empresas privadas que comercializan estas tecnologías, como nosotros en la Casa de las Baterías, que estamos metidos en el mercado de la energía solar. Tenemos a las empresas de distribución y generación, que son las empresas tradicionales de distribución como ENSA, Naturgy, que por la manera de invertir, de cierta manera pueden atrasar un poquito la transición, pero son un player súper importante. Tenemos organizaciones sin fines de lucro que buscan impulsar políticas en el sector energético para poder afectar de manera positiva la transición hacia energías renovables. Otro actor súper importante es la banca y financieras, que es un actor crucial porque a pesar de la rentabilidad de la energía renovable, el capital inicial necesario crea una necesidad de un sistema financiero que haga que la transición sea un poco más fluida.
Y por último, tenemos al consumidor final. El consumidor final es uno de los drivers claves porque son quienes crean una demanda para las energías renovables, ¿no? Entonces, pensamos en consumidor final no solo las personas, sino también las compañías que están invirtiendo en sus metas de descarbonización. Entonces, voy a entrar un poquito a detalle de los players que tenemos dentro del gobierno aquí en Panamá y el rol que tienen cada uno de estos, ¿no? Entonces, tenemos a la ASEP. La ASEP, ellos controlan, regulan, ordenan y fiscalizan la prestación de los servicios públicos. Esto incluye agua potable, alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones, radio y televisión, y también la transmisión y distribución de gas natural. Ellos establecen normas, dictan reglas, actos ejecutorios y controlan el cumplimiento, sancionan y solucionan conflictos. Básicamente la ASEP es como el mediador entre el cliente final y las empresas que dan estos servicios públicos. Tenemos a la Secretaría Nacional de Energía, que ellos dictan lo que es el deber ser, hacia dónde debe ir el sector energético, tratar de garantizar la seguridad del suministro, lograr el acceso a la electricidad en todo el país, promover el uso racional y eficiente de la energía y energía eléctrica, y ellos también quieren promover el uso de la energía de forma sustentable, ¿no? Que también es algo muy importante. El mismo consumidor tiene que evaluar sus maneras de consumir para poder crear un futuro más sostenible para todos. El municipio de Panamá, o los municipios en general aquí en Panamá, los incluyo porque ellos son los que regulan y proveen los permisos necesarios para las instalaciones solares. En este punto, definitivamente que hay mucha oportunidad de mejora en los mecanismos de permisología, porque es una fuente usualmente de grandes pérdidas de tiempo y de capital. Entonces, los permisos pueden llegar a veces a reducir un poco la rentabilidad de los proyectos, especialmente cuando estamos hablando de proyectos de autoconsumo, que son un poco más pequeños, que los permisos es un pedazo más grande de la inversión. Tenemos a la Asamblea Nacional, que ellos son los que debaten y crean las leyes propuestas internamente o por ciudadanos u otros actores del sector energético. Entonces, la Asamblea es un player súper importante con quien hay que estar en constante comunicación para que ellos puedan representar los intereses del sector energético y poder poner leyes en lugar para poder desarrollar un futuro más sostenible. Y por último, en el gobierno estoy incluyendo al Centro Nacional de Despacho, que son una dependencia de la empresa ETESA. Ellos son una empresa sin fines de lucro y ellos coordinan las operaciones y las transacciones entre los participantes del mercado mayorista de electricidad y también organizan el despacho de electricidad a nivel nacional. O sea, ellos son quienes mandan a arrancar las generadoras cuando es necesario y también aseguran condiciones de libre competencia en un ambiente de mercado a través de normas claras y promoviendo la inversión en la actividad eléctrica. Ahorita que estamos viendo el gobierno, me gustaría mencionar algunos casos de leyes o iniciativas públicas que han impulsado las energías renovables. Por ejemplo, recientemente en Estados Unidos se lanzaron una aplicación que se llama Solar App, que significa Solar Automated Permit Processing. Y entonces en varias comunidades de Arizona ya lo han estado empezando a probar y han logrado reducir los tiempos de permisología de 20 a 0 días. O sea, eso es algo impresionante y es algo que honestamente sería buenísimo tener aquí en Panamá. Ya de por sí tener un promedio de 20 días en los permisos sería algo positivo para nosotros, porque aquí en Panamá no es un secreto que a veces es un poquito difícil mover los trámites, especialmente en oficinas públicas. Entonces, en Suecia, también ellos han creado incentivos para la inversión en energías renovables y el gobierno tiene como meta para el 2040 eliminar por completo la generación a base de combustibles fósiles dentro de su frontera. O sea que para el 2040 Suecia va a tener 0 generación a base de combustibles fósiles. Por lo menos esa es la meta, ¿no? Ok, también tenemos organizaciones privadas sin fines de lucro. Estas son organizaciones cuyo propósito es impulsar y promover el desarrollo de la energía sostenible como alternativas confiables y limpias para el crecimiento y la expansión de la matriz energética del país.
Estas organizaciones velan porque las normativas del sector eléctrico sean beneficiosas en la promoción de las tecnologías renovables, tanto para los clientes como para las empresas del sector. Aquí voy a hablar de la Cámara Panameña de Energía Solar. Yo específicamente conozco un poco más de solar porque es la industria donde nos movemos nosotros dentro de la Casa de las Baterías. Entonces, una de las organizaciones que más me llamó la atención para presentar hoy es la Cámara Panameña de Energía Solar, que ellos buscan fomentar el crecimiento de la energía solar en general. Ellos quieren ofrecer a las empresas representadas un espacio seguro para promover el desarrollo de negocios. Buscan impulsar el desarrollo económico y el cuidado al medio ambiente a través de la sustitución del combustible fósil. Ofrecen asesorías y consultorías a empresas interesadas en desarrollar proyectos de energías renovables. Organizan foros, congresos, conversatorios y otras actividades que estimulen e incentiven la economía, las inversiones y negocios para las empresas agremiadas. Cooperar en conjunto con las instituciones del Estado para mejorar las leyes y normativas que impulsen el desarrollo del sector y establecer vínculos con universidades públicas y privadas nacionales y extranjeras a fin de fomentar el uso de la energía solar. Entonces, otra organización que quería presentar hoy, que bueno, ya lo presentaron mucho mejor de lo que yo lo puedo presentar aquí, ya que tenemos a nuestros compañeros de Agrandel en la presentación de hoy que estuvieron viendo el tema anterior, que básicamente Agrandel agrupa a los grandes consumidores del país con el fin de incidir la toma de decisiones del sector eléctrico. Entonces, las empresas consumidoras mayoristas se pueden afiliar a Agrandel para recibir una asesoría y buscar mejoras en sus tarifas y asesoramiento en la oportunidad de reducción de costos para el sector eléctrico en general. Entonces, para lo próximo tenemos a las empresas de generación, transmisión y distribución. Ok. En el 2020, la revista científica Nature Energy publicaron un estudio donde investigaron a más de 3.000 compañías eléctricas a nivel mundial. En este estudio encontraron que solo el 10% de estas compañías están expandiendo su inversión en energías renovables a mayor escala que en combustibles fósiles. Esto no quiere decir que la mayoría de las compañías no estén invirtiendo en energías renovables. Esto quiere decir que muchas de estas compañías siguen invirtiendo en su capacidad de generación a base de combustibles fósiles simultáneamente, lo cual de cierta manera está diluyendo un poco la transición, porque bien están invirtiendo en renovables, pero al mismo tiempo siguen invirtiendo en combustibles fósiles. Solo el 10% de estas compañías hasta el momento han superado su inversión en energías renovables versus en combustibles fósiles. Entonces, otro tema bien interesante aquí es que por el largo plazo de estas inversiones, y también por el hecho de que muchas de estas empresas son gubernamentales, muchos de los contratos se hacen a largo plazo, entonces pueden ser contratos de hace mucho tiempo que no se adaptan a la realidad actual. Y entonces, la mayoría de la inversión que en el sector de las energías renovables actualmente viene de empresas privadas independientes, como es el caso aquí en Panamá, que tenemos la planta Tecnisol en David, que es una planta de 40 megawatts instalados por la compañía Interenergy, o por ejemplo nosotros dentro de la Casa de las Baterías que hemos implementado sistemas de autoconsumo en nuestras sucursales para poder ir poco a poco reduciendo el impacto ambiental que nuestras operaciones tienen. Entonces, siguiendo, otro player súper importante es la banca y las financieras. Entonces, las bancas y las financieras es uno de los factores más determinantes en la agilización de la adopción de energías renovables, porque a pesar de que estas energías son cada vez más rentables, como mencioné anteriormente, la inversión inicial es alta, por lo que hace necesario que haya un sistema financiero robusto que respalde este sector. Entonces, para poder involucrarse un poco más en la transición, pienso que los bancos y las financieras pueden empezar a ofrecer productos bancarios diseñados para energías renovables. Como en Panamá ya hay algunos bancos que están ofreciendo productos verdes, préstamos solares, están ofreciendo leasing para
para sistemas de paneles solares, están ofreciendo plazos especiales si pones tu sistema en una tarjeta de crédito. Entonces eso es algo muy interesante que yo pienso que poco a poco también los bancos se van a ir sumando, y eso es algo que va a dirigir la industria hacia una adaptación mucho más rápida. Entonces, una respuesta que le han dado las entidades bancarias financieras a nivel mundial son los llamados green banks. Entonces, los green banks son la respuesta de algunos gobiernos que le han brindado a la falta de involucramiento financiero en este sector, ¿no? Se tratan de organizaciones que son principalmente públicas y que utilizan fondos del Estado para impulsar la inversión privada en el sector de energías renovables. Entonces, en algunos países donde se han implementado estos green banks son en Estados Unidos, donde han implementado green banks no a nivel nacional, sino a nivel de Estado e incluso a niveles de gobiernos locales, en comunidades, y el Reino Unido, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Malasia, todos han creado bancos nacionales dedicados a la inversión privada de las energías renovables. Entonces, juntos, los bancos a nivel mundial, los green banks a nivel mundial, ya han movido aproximadamente 30.000 millones de dólares en inversión en energías renovables, lo cual es un dato súper interesante. Me encanta ver que poco a poco el sector financiero se va sumando, porque definitivamente que son unos drivers importantísimos. Y por último, y yo creo que es uno de los drivers más importantes, es el consumidor. La demanda por energías renovables aumenta cada día más. Según un estudio que hizo Edison Electric Institute, el 70% de los encuestados quisieran tener una matriz de energía 100% renovable en el futuro cercano. Entonces, de ese porcentaje que dijo que quieren la matriz 100% renovable, el 50% de los encuestados dijeron que no les importaría pagar hasta 30% más de lo que pagan actualmente por recibir energías de fuentes renovables. Ese es un dato que a mí me pareció muy interesante, porque es algo que es como contraintuitivo pensar que el consumidor final, la persona, está dispuesta a pagar más por recibir un producto más limpio. Entonces, 152 de las compañías más grandes del mundo, incluyendo Google, IKEA, Apple, Facebook, Microsoft, Coca-Cola, Nike, GM y Lego, ya han establecido metas de descarbonización dentro de su operación. Ellos tienen metas del 100% de descarbonización, y estas metas varían obviamente entre las empresas entre 2020 y 2050, pero poco a poco se empiezan a sumar cada vez más jugadores. Entonces, aunque los creadores de leyes, los gobiernos, no obliguen a las compañías eléctricas a transicionar, si todos estos clientes tan grandes que tienen demandas energéticas enormes, las empresas no van a tener más opción que poco a poco irse adaptando. Esto, como bien lo dijo la compañera de grandes clientes, de Agrandel, en la presentación anterior, es un tema parecido al de los celulares, ¿no? Que el mercado se adapta, las cosas van a suceder, la tecnología es algo que no podemos detener, y la demanda del consumidor al final va a ser quien logre una adaptación mayor dentro del mismo sector. Y bueno, por último, como menciono, la alza de la demanda causa que el sector tenga que adaptarse a un paso cada vez más rápido. Es algo que es inevitable para ellos, y que pensamos que el consumidor definitivamente puede incidir de gran manera en este cambio. Entonces, muchas gracias, con eso culmino la presentación de hoy. Si tienen algunas preguntas o comentarios, con mucho gusto. Sí, por supuesto que tengo algunas preguntas para que conversemos un poquito más sobre esto, porque Luis Felipe, la verdad es que nos has traído datos muy interesantes, y también como cierre de esta serie de seminars, pues has hecho un resumen interesante de todos los actores que debemos estar conscientes y involucrados para esa contribución al ODS 7, y por supuesto muchos otros ODS que están vinculados, ¿no? Porque los ODS, al ser cubos, pues cuando abordas uno, estás abordando
trabajando los demás, así que nos trajiste como ese resumen general de quiénes son los actores, los key players que deben estar involucrados en esto. Luis Felipe, cuéntame, mira, en esta transición energética, ¿debe el consumidor asumir el poder de dirigir su vida en materia energética? ¿Cómo tú crees que ese consumidor puede tomar un rol más activo en la transición energética? Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cómo como consumidor hago eso? Claro que sí, muy buena pregunta, Carla. Bueno, ok, yo pienso que es un tema en gran parte de docencia. Yo creo que muchos consumidores, el consumidor regular, no necesariamente tiene el conocimiento de que estas tecnologías de energías renovables e incluso de autoconsumo para uno mismo instalarse sus paneles en su casa, ya se han vuelto cada vez más rentables. Entonces yo creo que por ahí hay que hacer un gran trabajo de presentarle a los clientes, al consumidor, de que hey, estas tecnologías existen, estas tecnologías están cambiando el mercado y tú también puedes estar involucrado, tal vez tú mismo decidiendo poner paneles solares en tu casa, leyendo un poco más acerca del tema de dónde viene la energía que consumimos aquí en Panamá, de dónde viene la energía que consumes en tu sector específicamente, y como entender esos hábitos de consumo para poder tomar decisiones informadas, ¿no? Pero yo creo que básicamente es como un tema de docencia y decisiones informadas, porque yo creo que en gran parte se trata de eso, ¿no? De ignorancia de las personas, pues. Ok, sí, y de eso que estás comentando sale esta serie de seminars y esa contribución que hicieron las empresas del sector energético, miembros de Sumarse, para poder hacer esta serie de seminars que nos llevaran por esa hoja de ruta de entender de dónde viene, tú sabes, esas temáticas que uno como ciudadano, como individuo, pues debe intentar conocer sobre las temáticas del desarrollo sostenible. En este caso estamos hablando de la energía. Comentaste sobre el gobierno, Luis Felipe. ¿Qué iniciativas puede tomar el gobierno para apoyar esta transición? Mencionaste algunas cosas que ya se están haciendo, pero quisieras reflexionar sobre algunas otras, quizás para dejarnos también a nosotros esa curiosidad de entender qué se puede hacer desde el lado gubernamental. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que, número uno, aquí también incide de gran manera el consumidor, el ciudadano, que a medida que va conociendo sus opciones, le debe ir exigiendo regulaciones más favorables al gobierno. Para hablar de regulaciones específicas, por ejemplo, yo creo que aquí hay mucho espacio para mejora en el tema de los permisos. Como les mencioné más temprano, existe la nueva aplicación que sacaron en Estados Unidos para poder sacar los permisos más rápido. Y otra parte muy importante que a mí me parece que aquí en Panamá podría ayudar es el tema de net metering virtual, que básicamente eso se trata de que tú puedes tener tu planta solar, no necesariamente en el sitio donde tú vives. Entonces, eso ayudaría mucho en un lugar urbano, metropolitano como Panamá, que hay mucha gente con poder adquisitivo que vive en apartamentos y simplemente por esa limitante de vivir en un edificio no tienen acceso a energías, específicamente energía solar, ahorita hablando específicamente de energía solar. Entonces, poder tener plantas remotas en otros sitios de donde la ciudadanía se pueda beneficiar sin necesariamente tenerlo en tu propio techo. Creo que esa es una regulación súper importante que nos va a traer un consumo más responsable, especialmente como te menciono, ¿no? En Panamá hay muchos edificios grandes, con muchísimos apartamentos, y entonces hay una gran población, una gran parte de la población que se podría beneficiar de este tipo de regulaciones. Ok, sí, esa explicación de ese tema la hicieron en creo que fue en el 2, en la sesión 2, así que, como te digo, me estás trayendo como un resumen de todo lo que hemos conversado y dejar yo siempre digo reflexión final, aunque ya debemos llevar esto más allá de una reflexión y generar acción, porque estamos en esa década de la acción. Luis Felipe, quizás para cerrar y utilizar estos últimos minutos, para que me digas dos cosas importantes. Uno, ¿ves voluntad de los actores en Panamá para esto?
desde tu perspectiva, por favor, y cómo la Casa de las Baterías se prepara para esto. Ciérrame un poquito con la Casa de las Baterías, y después de estas dos preguntas te hago otra final, pero voluntad, porque para esto se requiere voluntad. Ya me hablaste de educación, conocimiento, responsabilidad. Cuéntame, voluntad de los actores que has mencionado. Ok, yo creo que, bueno, y esta es una visión personal, yo creo que hay voluntad de parte de algunos jugadores de la industria, obviamente no de parte de todos, y por ejemplo, aquí en Panamá, por ejemplo, la asamblea, que son quienes ponen las leyes. O sea, yo pienso que existen ciertos jugadores dentro de la asamblea que tienen voluntad, pero también existen muchos intereses económicos, privados, políticos, por los cuales ciertos participantes que tal vez tienen la voluntad no tienen como el permiso político de promover esta transición, ¿no? Entonces es un tema muy, creo que es un tema medio de interpretación, ¿no? Pero voluntad de parte, por ejemplo, de parte del sector público no veo tanta, porque aquí en Panamá hay muchos conflictos de interés, hay muchos temas políticos y de negocios que creo que atrasan un poco esta transición, ¿no? Por parte de la empresa privada, creo que hay un poco más de voluntad, y especialmente con estas organizaciones como la Cámara Solar, que están tratando de impulsar las energías renovables. Creo que en este lado hay mucho más voluntad, ¿no? Es como un tira y jala ahí que tenemos en este mundo. Ok, y la Casa de las Baterías, cuéntame, ¿cómo Sí, se prepara para esto? claro que sí. Bueno, en la Casa de las Baterías nosotros en los últimos años hemos empezado a comercializar el tema de la energía solar y de los vehículos eléctricos. No solo lo comercializamos, sino que nosotros también lo utilizamos dentro de nuestra operación para poder ser un poco más sostenibles. Entonces, nosotros este año inauguramos un proyecto de 12 sucursales con paneles solares, que todas están generando toda la energía que consumen, de manera que hemos reducido nuestra huella de carbono y en nuestra operación específicamente en estas sucursales también. Además de eso, nosotros también instalamos la primera red de cargadores de vehículos eléctricos que tiene cobertura desde Panamá hasta Chiriquí. O sea, nosotros tenemos tenemos en 9 puntos, tenemos 18 cargadores, de los cuales tú te puedes ir desde Panamá hasta David, en un vehículo eléctrico cargando en nuestras sucursales. Entonces, obviamente esto suena un poco contraintuitivo para una empresa que tiene casi 50 años en el mercado vendiendo baterías automotrices, porque es como que uno piensa que eso va en contra de nuestro core business actual, pero realmente nosotros lo vemos como algo que no se puede detener, ¿no? Entonces es más fácil montarse en el tren antes de que empiece a andar, así que nosotros llegamos tempranito a la estación tratando de adaptarnos en este nuevo mercado que se está empezando a abrir en Panamá. Ok, genial. Ya, bueno, ya saben, desde Panamá hasta Chiriquí. Luis Felipe, reflexiones finales. Este seminar se llama ¿Cómo llegamos al 2030? Estamos hablando del ODS 7, energía limpia y asequible. Reflexiones finales sobre la temática. Representas a una población joven, que tiene visión, bueno, ya también Valeria habló como una joven de 23 años en el tema de investigación y desarrollo, así que te queda a ti la responsabilidad y la oportunidad de cerrar la sesión y la serie de seminars. Reflexiones finales, Luis Felipe. Sí, claro que sí. A mí me parece que es de suma importancia empezar a hacer docencia, y me parece de suma importancia el involucramiento de la comunidad general, o sea, no solo de los actores mencionados hoy, de las empresas, de los gremios, de las organizaciones sin fines de lucro, sino de el ciudadano común, que nosotros nos empecemos a preocupar por la manera en la que nosotros consumimos y que empecemos a exigirle a nuestros gobernantes regulaciones más favorables para todo el mundo y más sostenibles, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un tema de que cuando el público
entienda lo que tenemos en las manos y las posibilidades que tenemos, vamos realmente a empezar a exigir un cambio. Entonces creo que esa es una parte súper importante, la participación de la comunidad. Ok, participación de la comunidad, docencia, educación. Luis Felipe, gracias por tu participación hoy. Y con esto damos por terminada la serie de seminars sobre el ODS 7, el ABC de la energía. Fue la primera sesión, el poder del consumidor. Luis Felipe también nos habló un poco de cuál es ese rol del consumidor. La RC de la energía, también nos contaste sobre un proyecto que tiene la Casa de las Baterías y nos contaron sobre otros proyectos que tenemos. Y por supuesto, cómo llegamos a ese 2030 pudiendo cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy hablamos de inversión, financiamiento, investigación y desarrollo y cuáles son los actores claves para esto. Así que a nombre de las empresas que hicieron posible la serie de los 4 seminars, AES, Agrandel, Casa de las Baterías, Celsia, Enel, ENSA, ETESA, y por supuesto a nombre del equipo Sumarse y del mío propio, muchísimas gracias por su participación. Síganos en nuestras redes sociales, ahí se las dejo para que puedan seguir nuestras redes sociales y poder ver esta serie de seminars nuevamente porque serán anunciadas allí. Muchísimas gracias, que tengan un feliz jueves y cuídense, manténganse saludables. Hasta luego.